Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia. Vamos a dar inicio a la segunda sesión de ortopedia del año 2023. En esta ocasión hablé con Ivonne, con Marta y con el doctor Torres Sosa para hacer una sesión conjunta con el Servicio de Rehabilitación y conocer los nuevos equipos con los que cuentan para la rehabilitación y para la evolución de nuestros pacientes ortopédicos, que creo que es muy bueno conocerlos. Habrá algunos que ya los conozcan, pero habemos otros que no sabemos los beneficios que tienen estos equipos. Entonces nos dimos a la tarea de platicar con Ivonne, con Marta y con el doctor Torres, y el día de hoy el doctor Torres Sosa nos va a hablar de los nuevos equipos con los que cuenta el hospital para la rehabilitación en los pacientes de ortopedia. Agradecemos su atención, esperamos que sea una plática muy útil y al final comentaremos con los ponentes o el ponente, el doctor Sosa, las dudas que tengamos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bien, pues muchas gracias a todos ustedes por la invitación, primero, por estar aquí. Bueno, pues como ya me presentó el doctor, mi nombre es Alejandro Torres, soy médico especialista en el Servicio de Medicina de Rehabilitación de Therapy, que es o somos encargados de la rehabilitación como tal de todos los pacientes del grupo de Hospital Ángeles. Ahora, el nombre de la plática es el siguiente: uso de nueva tecnología en la valoración y el manejo de pacientes en ortopedia y rehabilitación. Como bien lo mencionó el doctor, me voy a enfocar en los equipos que tenemos aquí en Ángeles Pedregal. Primero, vamos a definir qué es la rehabilitación. Según la OMS, es el conjunto de intervenciones encaminadas a optimizar el funcionamiento y a reducir la discapacidad en las personas con alguna afección en la salud mediante o cuando interactúan con su entorno. ¿Por qué es importante? Porque como bien sabemos, la pirámide etaria se está invirtiendo, entonces nuestra población cada vez se está volviendo más grande. Vivimos por más tiempo, pero pagamos un precio. Al vivir por más tiempo, tenemos mayor afección en patologías crónicas y en discapacidad. Por lo tanto, se prevé que la necesidad de la rehabilitación aumente. Como les había mencionado, con el incremento de pacientes afectados por condiciones crónicas, condiciones ortopédicas, también van a requerir mayor o una demanda mayor de manejo tanto ortopédico como de rehabilitación, ya sea rehabilitación sola o manejo ortopédico primero, quirúrgico y posteriormente en rehabilitación. Ahora, a medida que incrementa esta demanda, también va avanzando la tecnología, pero el papel de esta tecnología muchas veces no es conocida por los pacientes ni por los médicos, e incluso por los terapeutas mismos. ¿Cuál es nuestro objetivo en rehabilitación? Bueno, primero, disminuir el dolor, incrementar el rango de movimiento, fuerza muscular, recuperar la función y la independencia. ¿Todo esto para qué? Para poder reintegrar al paciente a sus actividades de la vida diaria y posteriormente a las actividades recreativas, deportivas y laborales. Para disminución de dolor, seguramente todos ustedes conocen la electroterapia, los famosos TENS y el ultrasonido, ¿cierto? Bien. Pero dependiendo de los pacientes, hay ocasiones en las que no podemos nosotros llegar al sitio del dolor. Es decir, si tengo un paciente con mucho sobrepeso, con obesidad, en el cual tiene una capa de tejido adiposo grande, pues bueno, a lo mejor la corriente eléctrica no alcance a llegar, el ultrasonido tampoco, tiene una penetración de 1 centímetro, 2 centímetros, puede que no alcancemos a llegar. Ahora, bien, ¿qué es lo que tenemos aquí? En el hospital, precisamente en esta sede, tenemos un láser de alta intensidad y algo que se llama sistema superinductivo, de lo cual vamos a hablar. Primero, voy a hablar de un láser terapéutico
de alta intensidad. Aquí tenemos una de sus modalidades, posteriormente lo van a ver. En cuanto al láser, bueno, ¿cómo es que funciona? Mediante una emisión de fotones que tienen que tener 4 características. El láser tiene 4 características. Uno, es monocromático, quiere decir una sola longitud de onda, quiere decir únicamente un solo color. Es coherente, se emite esta onda electromagnética en un mismo espacio y tiempo. Direccionalidad. Ustedes tienen un láser. Yo tengo un láser. Oh, perdón. Ya me fui más para acá. ¿Y qué ocurre? Pues bueno, que el índice de divergencia es nulo, es decir, absolutamente toda la onda va en una sola dirección. Y el brillo quiere decir, o se refiere a la potencia emitida sobre una sola línea de espectro por unidad de superficie. Eso es un láser normal, un láser común. Tiene un efecto fotofísico. ¿Qué quiere decir esto? Se transforma la luz en energía, calor, con un consiguiente incremento en la temperatura que, como ustedes saben, acelera los procesos metabólicos. Pero también tenemos el efecto fotoquímico que se produce a partir del cambio o movimiento de los electrones a distintas órbitas dentro de los átomos a escala molecular, donde se absorben estos mismos fotones, lo cual se conoce como bioestimulación. Y aquí es donde realmente vemos las bondades de un láser. Incremento en la microcirculación, tanto en la red capilar como en la linfática. Esto se va a traducir en un mecanismo antiedema. La estimulación también de la síntesis proteica y de ATP. Al tener mayor síntesis de proteínas y mayor energía, lo que hacemos es acelerar los procesos de regeneración celular y también la estimulación de fibroblastos y macrófagos, con la consecuente remoción de residuos necróticos presentes en un foco inflamatorio. Entonces, tenemos un efecto antiinflamatorio y un efecto antiálgico también por una hiperpolarización a nivel del nociceptor. También producción de endorfinas y un bloqueo del impulso doloroso. Esto es lo que hace un láser. El láser de alta intensidad tiene ciertas características. Como su nombre lo indica, es un láser con una alta intensidad. En el servicio tenemos 2. Este que ustedes ven aquí, que por cuestiones de logística no lo traemos, pero digamos que tiene una potencia de hasta 30 watts. Ahora, al ser muy potente, toda la energía que se puede brindar es mayor. La rapidez del tratamiento es mayor y la penetración es mayor. Penetra más de 10 centímetros en el tejido. Entonces, lo que les comentaba, si tenemos un paciente con un tejido adiposo muy grande, que sí los tenemos, con dolor de espalda, con lumbalgia, precisamente como uno de estos factores, donde no podemos llegar o alcanzar el músculo con otros medios, con este sí lo alcanzamos. Y ustedes pueden preguntar, ¿y es seguro? Porque me están diciendo que es súper potente. Sí, es seguro. El láser que les comento tiene mecanismos de protección, precisamente. Tiene tanta potencia que nosotros lo que tenemos que hacer es primero seleccionar el tipo de piel que tiene el paciente. Acorde al tipo de piel es también la intensidad con la cual el láser va, digámoslo así, a calibrarse para evitar lesionar al paciente. También tenemos que dependiendo el tipo de dolor que tenga, si es agudo, subagudo, crónico, también el láser mismo lo que hace es modular la energía. Ahora, la tecnología que tiene este láser permite hacer un barrido total sobre el área que yo selecciono. Anteriormente, seguramente ustedes han visto un láser normal, se tiene un puntal y entonces la administración depende mucho o dependía mucho de quién la aplicara, en este caso del terapeuta. Aquí no. Es un láser robótico, lo que hace es escanear el área
se decide el área a escanear. El área de aplicación se escanea y entonces en automático seleccionamos, bueno, también seleccionamos el tipo de piel, el tejido al que queremos llegar y ya empieza el láser a hacer su trabajo. Ahora, ¿qué ocurre? Tiene otro mecanismo de seguridad. Se tiene también un dispositivo con el cual el paciente puede oprimirlo, un botón de seguridad el cual el paciente oprime si en algún momento siente que algo está mal. Si siente dolor, siente un incremento de temperatura es normal, sí, pero no tiene por qué sentir dolor. Si empieza a sentir dolor el paciente, algo raro, oprime el botón y en automático se detiene este láser. Entonces, si se dan cuenta, son muchas ventajas las que se tiene con este láser. De todas formas, no crean que vamos a dejar al paciente y nosotros nos vamos a ir por allá y que el robot haga absolutamente todo. No, no ocurre tampoco. No ocurre así. No, no, como el anestesio, no, tampoco. Siempre estamos ahí presentes. Ahora, este es el láser que les estoy comentando. Algo importante también. Como tiene una mayor potencia, se requiere un tiempo menor de tratamiento. Realmente unos minutos. Eso, ¿en qué se traduce? En que nosotros podemos, en una sesión de un tiempo determinado, aprovechar el tiempo restante en otras cosas, con ese mismo paciente. Okay. En el tiempo que tenemos ocupando este láser en el servicio, no hemos visto una sola reacción adversa, no hemos visto una sola quemadura por láser. No lo han preguntado, pero se los comento. Ahora, si se dan cuenta, aquí el cabezal, la plataforma, es plana, accesible para ciertas zonas o áreas del cuerpo. Pero, ¿qué pasa con las zonas del cuerpo que no tienen una superficie así? Hombros, codos. Tenemos otro láser. Ese sí lo podemos traer, que es este que está aquí. Este láser tiene, a diferencia del otro, también es un láser de alta potencia, pero este tiene una mayor versatilidad en cuanto a las superficies con las que podemos tratar. Aquí podemos tratar tobillos, podemos tratar rodillas, porque si se dan cuenta, el cabezal que tiene, se mueve acorde a la superficie. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Es exactamente, es este. Ok. Sí, se pueden ocupar en pacientes instrumentados porque nosotros vamos dirigiendo el láser acorde a la profundidad que también queremos. Ahora, ¿qué tipo de paciente? Sí, lo ocupamos. Y la otra pregunta, la frecuencia. Me dices que puedes ponérselo 1 minuto. ¿Cada cuánto? ¿Cada tercer día? Puede ser cada tercer semana? día, incluso pudiera ser diario incluso, pero cada tercer día también. O sea, no es como un día sí, un día no. Puede ser diario. ¿Y la profundidad máxima 10, 12 centímetros? Sí, hasta 10 centímetros. Ok, gracias. Ahora, ¿funciona? Sí. Tenemos evidencia científica donde ya el láser de alta intensidad mejora, bueno, significativamente el dolor en pacientes con dolor en cuello, a nivel lumbar, a nivel de osteoartritis, pacientes con rodilla, que de esos muchos son los que ustedes ven.
Y pues bueno, es efectivo para el alivio del dolor, mejorar la rigidez y la función en pacientes con osteoartritis. Claro, con todo y esto, con la nueva tecnología, todavía estamos faltos de estudios. Nos faltan todavía estudios y sobre todo homogeneizarlos porque en las revisiones que existen, pues bueno, sí hay muchos estudios, pero todos son muy heterogéneos. Hace falta homogeneizarlos, nos hace falta un poco más de, bueno, más investigación y pues bueno, esperamos que ustedes nos puedan ayudar a nosotros en ese aspecto y nosotros a ustedes. Bien, ahora vamos a hablar del sistema superinductivo. Este también lo pudimos traer el día de hoy. El sistema superinductivo lo que hace es utilizar el efecto de campos electromagnéticos de alta intensidad en el manejo de condiciones dolorosas a nivel muscular. Y pueden pensar, ¿y cómo funciona esto? Un campo electromagnético, ¿qué hace? Pues bueno, se basa en la interacción precisamente de este campo electromagnético con nuestro cuerpo. ¿Cómo? Despolarizando células nerviosas y al despolarizar el nervio, ¿qué es lo que se produce? Contracción muscular. Al nosotros controlar estas contracciones musculares, dependiendo de la frecuencia a la que nosotros utilicemos el SIS o el sistema superinductivo, nosotros podemos dar manejo a trastornos del sistema neuromuscular, articular y esquelético. Como les había comentado, pues bueno, hay una despolarización, como tal, una liberación de acetilcolina, una contracción muscular, y dependiendo cómo nosotros lo utilicemos, esta contracción muscular sostenida puede también disminuir el dolor, disminuir contracturas a nivel muscular e incluso nos puede ayudar en procesos articulares. Lo que les comentaba, dependiendo de la frecuencia a la que nosotros utilicemos, pues bueno, podemos utilizar el SIS para tratar afecciones dolorosas subagudas, agudas o crónicas. Ahí se produce contracción muscular sin que el equipo como tal toque en ningún momento al paciente. Tenemos también estudios donde se utiliza el sistema superinductivo, donde se recupera la movilidad en el caso de limitación en arcos de movimiento, particularmente en la articulación de la rodilla, donde además de mejorar el arco de movilidad, disminuye el dolor. Como tal, es un método no invasivo, les digo, en ningún momento el equipo toca al paciente y además es seguro. Tenemos igual una revisión de la literatura, donde nos dice que sigue siendo muy escasa y aún no existe de la misma forma con el láser de alta intensidad un consenso que proponga pautas sobre los mejores parámetros o guías como tal. Todavía no están, se requieren todavía más estudios. ¿Hasta aquí dudas? Sí. Decía un ítem que decía fracture healing. O sea, Sí. es para promover la consolidación. La consolidación también. Y en casos de pacientes con retrasos en la consolidación o pseudoartrosis que ya tienes material, ¿te puede llegar a servir? Sí, sí puede llegar a servir. Solo aquí sí hay un bemol. Por ejemplo, en pacientes instrumentados es un campo electromagnético, entonces ahí tenemos que tener… Calienta el material. O sea, Exactamente, tenemos que tener cuidado. Ahí. Pero en retrasos en consolidación sí también funciona. A nivel de nervio periférico también.
Bueno, de todas formas, ahorita espero que disfruten su comida y posteriormente, si quieren, después pueden probar los equipos. Para eso se trajeron y pueden ustedes ver realmente lo que se siente, porque yo les puedo platicar, pero pues bueno, no hay nada como que ustedes mismos lo prueben. A mí me cuesta trabajo entender es, por ejemplo, todo esto que funciona para todo, ¿no? Que sirve para un proceso inflamatorio, que sirve para un desgarre muscular, para una lesión tendinosa, para un proceso degenerativo, para un retraso, alteraciones en la consolidación. Como que a veces me cuesta trabajo entender la forma en la que actúa y que además no tiene ningún efecto adverso, puras cosas benéficas. Entonces, yo estoy seguro que revisando con más detalle, seguramente el láser de alta frecuencia debe tener algún tipo de efecto adverso, ¿no? Y que asociado quizás a una mala calibración o a un tiempo prolongado. Entonces, no sé, quisiera que nos comentaras un poquito más sobre esto, ¿no? ¿Cuáles serían las indicaciones precisas Ok. para uno o para otro, ¿no? Ok, bien. El láser como tal, de alta intensidad, el riesgo sí, es de quemadura, pero precisamente por eso se tienen estos seguros. O sea, al final de cuentas estás administrando energía, estás administrando calor a cierta profundidad. Entonces, sí, el riesgo como tal es de quemadura, pero tan es así que, como lo mencionaba, el equipo tiene ya varios seguros. Primero, eh, clasifica el tipo de piel. No va a administrar la misma intensidad a una piel caucásica, a alguien, vaya, como nosotros o alguien de ascendencia afro. O sea, el tipo de piel sí juega mucho. También tiene mucho que ver la profundidad. Hay diferentes tejidos. Bueno, los tejidos se comportan de forma diferente, absorben la energía de forma diferente. De forma como muy puntual, el láser se indica en patologías musculares, en patologías tendinosas. Sí. ¿Por qué podemos pensar, bueno, no es que funcionen para todo, pero por qué funcionan? Al momento de que administramos calor, una contractura muscular, el calor relaja. ¿Cómo funciona, por ejemplo, en los desgarres? Al administrar, como lo había mencionado, esta bioestimulación, el aumento de síntesis de proteínas, de ATP, le estás dando al músculo las herramientas para construir nuevo músculo. Aparte, al estimular los macrófagos y fibroblastos, pues bueno, estás removiendo todo lo que ya no sirve. Por eso es que funciona en los desgarres musculares. Al quitar la contractura, al mejorar el edema, también al tener un efecto a nivel capilar y a nivel de, se me fue, a nivel capilar y a nivel linfático, entonces mejoras la circulación como tal y la absorción del edema. Por eso es que funciona, pero claro, sí tiene sus riesgos, pero tiene ciertos seguros este equipo, los cuales pues anteriormente no se tenían. ¿Por qué? Porque anteriormente eran el operador dependiente, quién lo administraba, cómo lo administraba y si muchas veces te quedas en el mismo lugar, eso incluso con el ultrasonido, que no es tan potente como un láser, puedes llegar incluso a quemar si te quedas estático. Aquí el láser lo que hace de alta intensidad, el robótico, es que va barriendo el solito y evita precisamente quedarse en un mismo sitio para, como tal, todavía reducir aún más el riesgo de quemadura. Sí existe, está presente, pero tiene como varios seguros. Ahora, en el servicio no hemos visto alguno. Bueno, bueno, todas las medidas de seguridad posibles para no afectar. La otra ventaja que tiene es que disminuimos los tiempos, en lugar de básico de 10 sesiones, vamos a tener 25 sesiones, y desde la primera sesión vamos a tener un resultado. Por eso lo maravilloso es esta tecnología
Tiene riesgos, puede haber complicaciones, no sirve para todo. Si no se hacen todas estas cosas, puede causar un problema serio. Yo me uno a la pregunta del doctor, que no nos han contestado todavía. La otra, por ejemplo, en pacientes posoperados, ¿tiene utilidad? O sea, ¿valdría la pena en un paciente recién operado que haya una respuesta inflamatoria exacerbada por el efecto lesivo de la cirugía, etcétera? Y que podamos evaluar si tiene, si nos ayuda para la recuperación temprana, etcétera, etcétera. ¿Hay información con respecto a esto? Sí, o sea, en pacientes posoperados, sí. Tanto el láser como el CIS. Y es para mejorar la inflamación, el edema. Así es. Okay. Ahora decían o sea, tienen ustedes o tenemos aquí en el hospital, pues un gran nicho de oportunidad por el volumen de pacientes que pueden ver Sí. desde pacientes posoperados de manera inmediata, pacientes crónicos con diferentes patologías. Entonces creo que la chamba nuestra, pues es referirles pacientes, pero creo que de aquí se pueden organizar muchos trabajos y relativamente rápidos en el sentido de evaluar pacientes pues de manera aleatorizada a los que se les dé una técnica de estas innovadoras y otros con las técnicas convencionales y eventualmente generar pues esta evidencia que a veces necesitamos para tener esta confianza, saber en cuándo utilizar estas técnicas, en qué tipo de pacientes, en qué tipo de patologías, ¿no? Completamente de acuerdo. Lo que les comentaba, en las revisiones precisamente dicen eso. O sea, sí, sí funciona, pero se requiere mayor evidencia, sobre todo porque hay mucha heterogeneidad. Todo es muy heterogéneo. Necesitamos ser más homogéneos en los tratamientos y eso solamente se logra precisamente así, tratando pacientes y viendo en conjunto cómo es que puede resultar mejor las cosas. Yo creo que más que venir en son de guerra y preguntarles y atacarlos, creo que debemos hacer protocolos porque no es una sola técnica para un solo paciente de un No. solo diagnóstico, sino usar varias cosas y creo que valdría la pena ponernos de acuerdo en, o sea, tener protocolos. Los ligamentos cruzados se tratan así, las prótesis de rodilla así, las prótesis de cadera así, y no que cada quien manda lo que se le ocurre. ¿No? O sea, tu receta de cocina vi que es diferente a mi receta de cocina y creo que podríamos hacerlo un poco más homogéneo, ¿no? Y que no sea tan heterogéneo. Ahora, la idea de la plática, según entiendo, es venir a conocer las cosas nuevas. Así Entonces, es. ¿por qué no mejor seguimos con lo nuevo, ¿no? Y seguramente nos va, digo, yo esto del CIS no lo conocía y sí me interesa saber qué cosas más tiene, ¿no? Ok. Gracias. Bien, para la movilidad tenemos también un equipo que es un cicloergómetro para movilización temprana. Nosotros le llamamos BEMO, eso es parte de su nombre. Funciona para la movilización temprana en pacientes hospitalizados, tanto para miembros superiores como para miembros inferiores. Para pacientes neurológicos, ¿sí? Para pacientes que están también en terapia intensiva, para pacientes que están en cama y que requerimos nosotros moverlos. Ajá. Tiene aparte la característica de que tiene, bueno, el motor como tal funciona de la siguiente manera. Nosotros podemos indicar movimiento pasivo, es decir, el motor toma el control y empieza a movilizar al paciente. Pero también puede ser, nosotros podemos ponerle en un modo activo asistido. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el paciente empieza a mover, bueno, el motor va sensando y deja que el paciente sea el que se vaya moviendo. Para que a final de cuentas, en las últimas sesiones o en la última sesión, el paciente sea el que se esté moviendo y el motor no tenga que entrar.
Ahora, para valoración, examen manual muscular, mucho como lo que decía el doctor, depende mucho un examen manual muscular para valorar la fuerza de un paciente, la fuerza que yo tenga, mi complexión e incluso mi género. No es la misma o vaya, no me va a decir lo mismo mi evaluador, bueno, ella, que es muy fuerte, a él, que también es muy fuerte. Con el mismo paciente puede variar. Puede que al momento que yo ofrezca cierta resistencia, si yo tengo menos fuerza que algunos de ustedes, yo puedo decir 4 en un examen manual muscular, en una escala. Y ustedes pueden decir 3, bueno, 4 menos, yo puedo decir 4 más. Si ustedes son más fuertes, 4. Si yo soy más débil, puedo decir 5. Me venció completamente. Ofrecí resistencia, pero el paciente venció toda la resistencia que yo le ofrecí. ¿Qué tenemos ahora? Este equipo, que se llama Kinbent, nos ayuda precisamente para limitar todas estas variables y que a lo mejor en mi valoración yo puedo poner un 4 y otra persona pueda poner un 5. No sé si a ustedes les ha pasado, seguramente sí, al igual que a mí, que en algún momento los pacientes me dicen, sobre todo cuando nosotros estamos valorando fuerza, doctor, ¿cómo voy? Y mediante un examen manual muscular, yo puedo decir, va bien, está más fuerte, pero preguntan, ¿cuánto? ¿Cómo responder a esa pregunta? ¿Poco? ¿Mucho? ¿Cuánto levantaba? A ver, la vez pasada usted era capaz de levantar 1 kilo, 2 kilos, ¿cuánto? Siempre tenemos esa duda y los pacientes también, porque los pacientes quieren saber cómo van en su evolución. Este equipo nos permite precisamente eso. Este equipo es el que está aquí en esta esquina de la mesa, se llama Kinbent y consta de diferentes aditamentos. Unas plataformas para valorar la distribución de peso con el paciente en bipedestación y diferentes aditamentos para valorar fuerza. Utiliza una aplicación que pueden conectarse un iPad a un celular. Está la versión gratuita, claro, y la versión Pro, la que se paga, como todo. Nosotros podemos introducir los datos del paciente. Posteriormente, nosotros podemos elegir si lo vamos a evaluar, si vamos a hacer entrenamiento mediante juegos, que vienen también, y también, como va guardando toda la información del paciente y todas las evaluaciones, nosotros podemos ver el progreso. Y algo más importante, el paciente puede ver su progreso. Como les mencionaba, estas son las plataformas y nosotros podemos evaluar la postura y podemos evaluar, ya también depende de la imaginación de cada quien, podemos incluso colocarlos en diferentes aditamentos para nosotros ver la fuerza que el paciente puede hacer, tanto en bipedestación como realizando ejercicio. Ahí tenemos una paciente donde ella está viendo, pues vaya, en tiempo real, ella puede ver los resultados de esta evaluación. ¿Esto qué me permite? Muchas veces que el paciente vea el estado actual. Nos permite el avance, que vea su avance y con esto apego a tratamiento. Porque muchas veces si el paciente no se convence o no le demostramos nosotros que va mejorando, pues a veces simplemente abandona el tratamiento. Ahora, en la distribución de peso, muchas veces nosotros observamos esto, que los pacientes cargan más un lado que de otro. Vemos también la oscilación
como tal. Esto es muy importante, sobre todo en pacientes ortopédicos posoperados de cadera, donde colocan prótesis y a veces de repente los pacientes tienen miedo de apoyar. Y dicen, no, es que doctor, de verdad, sí estoy apoyando bien. Nosotros ya lo subimos, le decimos, tiene razón. Entonces, en ese mismo momento, ellos van viendo cómo es que empieza a equilibrarse con el cambio de postura, cómo empiezan a descargar más peso y nuevamente esto hace que un cambio aquí a nivel neurológico. Reaprenden nuevamente cómo distribuir el peso de forma adecuada. ¿Hasta aquí tienen dudas? Este también lo traemos y si ustedes quieren, lo pueden probar. No nada más a nivel de bipedestación, sino también realizando ejercicio, una sentadilla o también al guardar el equilibrio con una sola pierna. El siguiente aditamento es el muscle y este permite evaluar, hacer un examen manual, bueno, un examen muscular, evaluar la fuerza que tiene el paciente en las extremidades. Ustedes pueden ver aquí en las imágenes las diferentes posiciones en las que se puede colocar tanto el paciente como el explorador. Ahora, esto funciona, este aditamento funciona siempre y cuando el evaluador sea más fuerte que el paciente. Cuando el paciente, nosotros conocemos de antemano que tiene cierta fortaleza física, lo que ocupamos es este otro aditamento, este gancho, donde lo vamos nosotros a anclar a una estructura que no se vaya a mover, a una estructura fija, y hacemos que el paciente ejerza fuerza en el sentido que nosotros querramos evaluar. De todas formas, sirve tanto para miembro superior como para miembro inferior. Y si ustedes se dan cuenta, en los resultados también nos arroja datos reales, datos crudos, datos medibles. El paciente puede ver la diferencia que hay entre sus extremidades, puede ver la fuerza que tiene en este momento en la valoración y posteriormente, después del tratamiento, lo volvemos a evaluar y el paciente puede ver ahora sí su avance. Nosotros podemos ver también aquí, graficar, muchas veces hay pacientes que tienen buena fuerza, donde hay un pico, pero de repente se cae, tienen poca resistencia. Eso también nosotros lo podemos valorar y el paciente mismo se da cuenta. Tenemos otro aditamento, Bubble, que nos sirve para medir lo que es la fuerza de prensión de mano. Aquí, evidentemente, pues la persona es diestra. Ustedes lo pueden ver. Ahora, al paso del tiempo, nosotros tenemos una primera evaluación, podemos tener una segunda y podemos tener una tercera. Y la aplicación nos va graficando los avances del paciente. Entonces, ahora sí le puedo decir al paciente, la primera vez que usted vino tenía 6.9 kilogramos en isquiotibiales, porque hace una flexión de rodilla en un ángulo de 45 grados, 6.9 kilogramos del lado izquierdo, 4 del lado derecho, la segunda ocasión 10.1, la tercera 12.1. Si se dan cuenta, lo que logramos es disminuir la diferencia entre el lado izquierdo y el lado derecho. Y el paciente lo está viendo. De la misma forma, en los aductores de cadera. Entonces, ¿esto favorece a qué? A un mayor apego al tratamiento. Ahora, que vamos, esto fue en cuanto a valoración. Ahora, en cuanto a entrenamiento, tenemos una caminadora, se llama AlterG, es un sistema
Se denomina antigravedad. Realmente no quita la gravedad, lo que hace es mediante un sistema de presión de aire disminuir el peso corporal del paciente. ¿Cuánto? Hasta un 80%. Es decir, si yo peso 70 kilos, mis pies van a estar soportando únicamente 14 kilos. ¿Qué otras bondades tiene el AlterG? Que tiene una retroalimentación para el paciente. Una cámara donde el paciente puede ver cómo está caminando y nosotros le podemos decir que corrija su marcha, el patrón de marcha en ese mismo momento. Nos dice también aquí cómo está apoyando el paciente, si hay una mayor carga sobre una pierna que sobre otra, la velocidad a la que marcha también y el porcentaje también de contacto en el piso. Y aquí arriba, pues bueno, el porcentaje de peso corporal que el paciente está soportando en ese momento. Por favor. Ahora, funciona para deportistas, funciona también para adultos mayores. ¿Por qué? Porque es una herramienta que al permitirnos disminuir el peso que están soportando nuestras extremidades, nos permite llevar de mejor forma, de una forma más objetiva, la rehabilitación de los mismos. ¿Funciona? Sí. Pacientes, tanto posoperados de tobillo como de fractura en meseta tibial, tienen mejoría. Mejora la sintomatología, mejora el patrón de marcha y hay menor atrofia muscular en los pacientes que fueron tratados con el sistema AlterG que con pacientes que fueron tratados nada más de forma tradicional, con una rehabilitación tradicional. La indicación para usar el AlterG. Puede ser todos los días. Puede ser diario. Depende del paciente, o sea, sí. Lo que el paciente lo requiera, dependiendo, lo que nosotros hacemos es, por lo general, se sube al paciente y se coloca el menor porcentaje de peso corporal y de ahí lo vamos subiendo hasta que el paciente no tenga ninguna sintomatología. Eso es lo que va a ir normando. Si el paciente tiene dolor, bajamos el porcentaje de peso corporal que el paciente está soportando y lo ponemos a caminar. Lo ponemos a caminar y entonces vemos ahí también la reeducación de la marcha, todas estas variantes. Entonces, el paciente puede estar acudiendo todos los días. Pero, ¿Cuánto? entonces, ¿hay algunos parámetros que te indican que ya te graduaste del AlterG? Sí, sí. Te graduaste del AlterG cuando puedes, incluso en deportistas, cuando ya el deportista puede estar entrenando, corriendo en este caso, a un 95% de su peso, sin ninguna sintomatología, sin ningún dolor, entonces le dices, ya te puedes bajar del AlterG y ya puedes ir y entrenar donde tú quieras, en la superficie que tú quieras. Ahora, el entrenamiento, hay mejoría en los músculos extensores de cadera y glúteos. Hay una mejor respuesta que con la terapia convencional y se ha visto que en todos los estudios con la caminadora antigravedad nos ayuda a tener un mejor patrón de marcha. Claro, ¿por qué? Por esta retroalimentación. Tienen el video, tienen el porcentaje que ellos están de carga que están ejerciendo sobre uno u otro lado, entonces eso mejora siempre. Ahora, el AlterG permite rehabilitar lesiones de extremidades inferiores con menor impacto y eso se va a traducir en menor dolor. Ahora, ya, brinda una recuperación más eficaz, más rápida y segura. Ayuda a mantener un paso más natural durante la terapia y reduce el riesgo de lesiones por compensación. Y en los deportistas, vaya, ellos no dejan de hacer ejercicio, lo siguen haciendo en todo momento. Ahora, vamos a hablar del sistema NEURAC. Este es un sistema de suspensión de cuerdas. Como ustedes pueden ver ahí, el paciente está suspendido.
¿Qué es lo que se hace aquí? Se trabaja mediante estímulos neuromusculares para restablecer los movimientos musculares. Todos en algún momento tenemos compensaciones. ¿Qué hacemos? Lo subimos a este sistema de suspensión de cuerdas, donde el paciente está completamente acostado y suspendido. El paciente, mientras no se mueva, no hay movimiento en las cuerdas. Posteriormente, lo que le pedimos al paciente es trabajar mediante cadenas musculares. Se trabajan con cadenas musculares. Nosotros elegimos qué cadena muscular trabajar. Se hace una valoración para ver cuáles son las que están débiles. A veces los pacientes ni siquiera refieren debilidad en alguna cadena muscular y una vez que se suben a NEURAC se dan cuenta realmente que no están tan fuertes como creían. Esto es muy válido y se repite mucho en pacientes que van al gimnasio, que tienen un trofismo muscular que nosotros pudiéramos pensar, están muy fuertes, pero tienen unos desequilibrios musculares increíbles y luego por eso tienen lesiones, sobre todo a nivel de espalda, a nivel de cuello. Los subimos a NEURAC y ellos se dan cuenta que tienen músculos muy fuertes, pero otros muy, muy débiles. Se trabajan cadenas musculares y lo que hace el sistema de suspensión es anular a los demás músculos y únicamente trabajar con aquellos que nosotros queremos y necesitamos trabajar, lo cual genera un estímulo neuromuscular, es decir, reaprendemos nuevamente el movimiento para quitar esas compensaciones. Se da manejo para lumbalgia, cervicalgia, fibromialgia, hernias discales, artrosis, escoliosis, incluso para posteriormente, claro, ya una vez que hayamos quitado dolor rango de movimiento, para esguinces y desequilibrios musculares. Acelera la recuperación, reduce el dolor, activa la musculatura, corrige la postura mediante una restauración de patrones de movimiento. Sí o sí tienen que ir al servicio, de verdad, súbanse para que lo prueben y vean de lo que estamos hablando. Ahora, regreso a la actividad física, lo que les comentaba. El Halter G funciona, sobre todo en los deportistas, en los corredores. Ahora, ¿por qué? Porque pueden preservar la actividad aeróbica. Y pues bueno, lo que mencionaba, lo que preguntaba, doctor, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues el monitoreo de la provocación de síntomas es lo que va a guiar los ajustes en cuanto a los protocolos en el Halter G. Y cuando el paciente es capaz de correr con un 95% de su peso corporal por más de media hora, ya podemos decir que ese paciente, ese deportista está listo para regresar a la actividad deportiva. Ahora, ¿qué más podemos nosotros utilizar? Algo que se llama Play Spot. ¿Para qué? Esto es para dar procesos cognitivos. Vamos a trabajar propiocepción y vamos a trabajar equilibrio, porque no nada más se trata de fortalecimiento, sino también de todo lo demás. Por favor, mediante el Blaze Spot, que es una serie de luces, nosotros trabajamos con el paciente coordinación, velocidad y también reacción. Funciona incluso en pacientes de tercera edad para prevención de caídas. También tenemos un equipo que se llama Bobo, un sistema Bobo, que es un sensor de movimiento, se coloca a nivel de una tabla o a nivel corporal, y con él también trabajamos lo que es propiocepción, equilibrio y entrenamiento neuromuscular. No sé si hasta aquí tienen alguna duda. ¿No? Bueno, esos son los equipos con los que contamos actualmente. Pero, viendo hacia el futuro, vamos a contar con nuevos equipos.